Hola a todas y todos, bienvenidos nuevamente a una nueva clase de Análisis 1. En esta clase lo que vamos a hacer es continuar con el tema de curvas polares que iniciamos la clase pasada, pero en la idea de hoy vamos a ver algunas curvas que ya son un poquito más interesantes, que tienen algunas formas diferentes, quizá no conocidas por ustedes, y vamos a repetir un poco el tipo de análisis que nosotros esperamos que ustedes realicen con este tipo de curvas. Entonces vamos a iniciar con este ejemplo, es un ejemplo muy conocido y muy bonito, que se llama la curva cardioide. Bueno, como su nombre lo indica, esta curva se llama así porque, vamos a ver ahora, ustedes se valorarán por sus propios medios, pero es una curva que tiene una forma que asemeja la forma de un corazón. Bueno, la ecuación de esta curva, esta es una curva polar, y tiene una relación entre r y θ muy sencillita, no muy distinta de la que vimos en la clase pasada, pero el efecto que tiene es bastante diferente. Entonces, la relación que tenemos es r igual a 1 más coseno de θ. Bueno, en este caso, si intentamos nosotros hacer el trabajo de escribir esta curva en coordenadas cartesianas, encontrar la relación de x, y, eliminar r y θ para ver qué ecuación me queda y ver si esa ecuación la reconocemos, bueno, no nos va a llevar a nada. Va a ser un montón de trabajo, nos van a quedar unas ecuaciones espantosas entre x y θ, x, y, con cuadrados, cubos, cuartas, unas potencias ahí, y la verdad es que no nos va a decir nada eso de la curva. Vamos a tener, de hecho, tener menos información de la curva de la que tenemos con esta relación polar. Eso es lo que me refería a la clase pasada, por ahí si no se había entendido bien en ese momento. Pero ahora creo que se va a ver más claro. Ustedes pueden intentar en sus casas ver qué pasa con esta curva si tratan de pasar toda una ecuación cartesiana y ver qué información sacan de ahí. En cambio, con la forma polar, vamos a ver que vamos a poder hacer un gráfico bastante razonable de esta curva, o poder entenderla bien esta curva. Bueno, entonces, ¿cómo podemos graficar nosotros esta curva cardioide con esta relación? Bueno, vamos a iniciar igual que como hicimos la clase pasada. Lo primero que tenemos que hacer es graficar en las coordenadas r y θ, ver cómo es el gráfico de esta relación de las coordenadas polares. Entonces, bueno, trazamos nuestros ejes. Recuerden, este no es mi plano físico, acá no es donde va a vivir la curva, sino lo que tenemos acá es, vamos a describir en estos ejes la relación r-θ. Es decir, acá tengo la coordenada θ y en este eje tengo la coordenada r. Bueno, no me especifiqué el rango de θ, pero lo especifico ahora. Esta variable θ vamos a suponer que vive en el intervalo 0,2pi. Muy bien. Entonces tratemos de graficar 1 más coseno θ. Bueno, es un gráfico muy sencillo. El gráfico del coseno, lo repasamos la clase pasada, es una función oscilante entre 1 y menos 1. Arranca cuando θ es 0 vale 1 y después pega toda la vueltita hasta que en 2pi vuelve a valer 1. La única diferencia es que al sumar 1, en vez de ir entre menos 1 y 1, está toda levantada una unidad hacia arriba, entonces va a ir entre 0 y 2. Eso es algo que creo que nos va a ayudar porque en este caso el r siempre va a ser positivo para esta función. Eso es algo que es bueno, recuerden la clase pasada, cuando los r eran negativos puede ser un poco más complicado, más confuso. En este caso el r va a ser positivo, no vamos a tener problemas. Pero bueno, entonces arranca cuando θ es 0, el coseno de 0 es 1, más 1 es 2, arranco acá en 2. Voy a hacerme un eje θ un poco más largo, cosa de poder llegar hasta el 2pi, no tan comprimido. Bueno, sabemos que la función baja después, cuando llega cuando el coseno de θ vale 0, eso es, en r va a valer 1, eso va a estar por acá, y después va a valer 0 el r cuando el coseno de θ valga menos 1. ¿Para qué valores de θ ocurren estas cosas? Bueno, el coseno se anula cuando θ es pi sobre 2 y el coseno vale menos 1 cuando θ es pi. Entonces, si acá trazamos esta
liñita punteada, extendemos el 1, extendemos el 2. Por acá tengo el pi sobre 2. Por acá tengo el pi. Después por acá voy a tener el 3pi sobre 2. Y por acá voy a tener el 2pi. Entonces el coseno va a ser esta onda oscilante, pero ahora, como está sumado 1, entre 0 y 2. Entonces, muy bien. Vamos a marcar estos puntos. Digamos que arranca. Para θ igual 0 arranco en 2. Para θ igual pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 vale 0, más 1 es 1. Para θ igual pi, el coseno de pi es menos 1, más 1 es 0. Ahí hizo la vuelta hacia abajo. Y ahora inicia la vuelta hacia arriba. Entonces, en 3 medios de pi, el coseno de 3 medios de pi vuelve a valer 0, más 1 es 1. Y cuando complete el ciclo, vuelve al punto original de partida. Entonces, si yo uno estos puntos, mi coseno tiene una curva que es aproximadamente así. Entonces, esta es la relación que tenemos entre las variables en las coordenadas polares r y θ. Muy bien, vamos entonces ahora a ver cómo a partir de esta relación entre r y θ podemos expresar el gráfico, podemos obtener el gráfico de esta curva, pero en el plano físico, en el plano en coordenadas cartesianas. Vamos entonces, igual que hicimos la vez pasada, a tratar de ver cómo esta relación entre las variables r y θ en los planos, en los ejes de las coordenadas polares, se reflejan en el plano físico de coordenadas cartesianas x, y, que es donde nosotros queremos ver la curva. Entonces hacemos acá el gráfico de mis ejes. Este es el eje de las x, este es el eje de las y's, y vamos a comenzar entonces. Bueno, esto empieza entonces en θ igual 0, tengo que recorrer de θ igual 0 a θ igual 2pi. Cuando θ es 0, lo que me dice este gráfico de relación entre r y θ es que cuando θ es 0, r es 2. Entonces, θ 0 quiere decir que estoy sobre este eje, y acá R2 estoy parado, si este es 1, este es 2, estoy parado justamente en este punto. Este se corresponde a θ igual 0, estoy sobre este eje, y R2. ¿Qué sucede ahora? Vamos a este primer tramito. En este primer tramo, lo que está sucediendo es que el ángulo empieza a barrer desde θ igual 0 hasta θ igual pi sobre 2, es decir, barro desde el eje de las x al eje de las y, es siempre positivos, los semiejes positivos, y al mismo tiempo el radio va descendiendo de 2 hacia 1. Entonces, cuando llego al semieje de las y, estoy en 1, el 1 sería más o menos este que está acá. Y ahora tengo que ver cómo conecto siempre, rotando, avanzando en θ y disminuyendo el radio. Bueno, vamos a hacer algún dibujo que sería algo por el estilo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta parte del dibujo, vamos a ponerle acá el primer tramo, se corresponde con este primer tramo de la curva rθ, del gráfico rθ. 1. Muy bien. Vamos al segundo tramo. En el segundo tramo, ahora θ continúa su inexorable avance de llegar de 0 hasta 2pi. En este caso tiene que ir de 0 hacia pi. ¿Qué es de 0 hacia pi? De pi sobre 2 a pi, perdón. De pi sobre 2 a pi corresponde de ir del semieje positivo de las y hasta de vuelta a encontrarse con el eje de las x, pero ahora con el semieje negativo. Entonces el ángulo sigue avanzando. ¿Y qué pasa con el radio? El radio ahora sigue disminuyendo hasta que termina en 0. Entonces cuando llego a R0, R0 es el origen de coordenadas. Ahí no importa quién es θ. Sea quien sea θ, cuando R0 estoy en el origen de coordenadas. Entonces el segundo tramo va a terminar en este punto, que es R igual 0, sea quien sea θ. Pero θ, mientras tanto, tiene que ir avanzando. Esta longitud, que es 1, a medida que avanza, tiene que hacerse cada vez más chico hasta que termino acá. Entonces, un gráfico aproximado de este tramo, de este trayecto, sería algo así. ¿Sí? A medida que avance el ángulo, el radio va disminuyendo hasta que llega al origen de coordenadas.
Entonces, este es el trayecto 2 que se corresponde con esta partecita del gráfico r θ. Bueno, muy bien. ¿Qué sucede ahora? Ahora el ángulo avanza de pi hasta 3 medios de pi. Avanzar de pi a 3 medios de pi es ir del semieje negativo de las x hacia el semieje negativo de las y's. Siempre en el sentido antihorario. Pero ahora, cuando estoy avanzando, ¿qué pasa con el radio? Ahora el radio empieza a crecer. Crece desde 0 hasta 1. Cuando llega a 3 medios de pi vale 1. Es decir, cuando estoy acá abajo vuelvo a estar en 1. O sea, estoy por acá, en el que es el simétrico de este. Y ahora tengo que venir de acá para acá creciendo. Bueno, va a ser una curva que es simétrica a la que dibujé recién. Va a ser una curva que va a ser así. No sé si me quedó muy simétrico, pero se entiende la idea. Este es el tramo 3, que se corresponde con este pedacito 3, con este pedacito de la curva verde. Bueno, y tenemos que terminar ahora, falta el último pedazo. Ahora, ¿qué vendría? Tengo que avanzar de 3 medios de pi, que es estar parado sobre este semieje, seguir rotando en sentido antihorario hasta que vuelvo a encontrarme con el eje de las x. Cuando vuelvo a encontrarme con el eje de las x, bueno, que el coseno es periódico, quiere decir que terminé en el mismo lugar donde empecé. Entonces, cuando θ me vuelve a encontrar con el eje de las x, la longitud del r vuelve a encontrarme con el valor desde donde empecé. Entonces, esta curva va a ser algo de este estilo. El dibujo mío es bastante impreciso. Si fuera preciso, estas dos partes deberían ser simétricas. O sea, lo que sucede abajo es exactamente una réplica de lo que sucede arriba. Así que esta es la gráfica de la cardioide. Acá se puede ver, con un poco de buena voluntad de su parte, que si ustedes tuercen la cabeza, lo que tienen acá es un dibujo aproximado de un corazón, y de ahí el nombre de esta curva. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a hacer en esta parte de la clase algunos gráficos con el GeoGebra para ver cómo se comportan las coordenadas polares. Para empezar, lo que les quiero mostrar es que estarán viendo en GeoGebra la cuadrícula de las coordenadas cartesianas, y GeoGebra también tiene una opción que es cliqueando acá sobre la vista gráfica. Uno puede cambiar en vista gráfica a coordenadas, en lugar del tipo de cuadrícula, uno puede poner, por ejemplo, la cuadrícula de polares. Y eso me permite entonces ver cuando grafico un punto cómo son sus coordenadas polares. Empecemos por poner un punto, y al igual, perdón, antes que eso, al igual que como hizo Julián en el pizarrón, que introdujo las coordenadas polares en la escritura con un r punto y coma θ, justamente lo hizo porque así es como lo reconoce el GeoGebra. El GeoGebra reconoce cuando pongo un par ordenado con un punto y coma, entiende que lo estoy poniendo en coordenadas polares, y cuando pongo un par ordenado con coma, entiende que estoy poniendo coordenadas cartesianas. Entonces empecemos poniendo, por ejemplo, un punto en coordenadas polares acá, el 1, punto y coma, voy a poner el pi, lo pongo así, sobre 4. Entonces ahí vemos el punto, fíjense cómo lo escribió como, yo le había puesto un pi sobre 4, acá lo pone como 45 grados. Y entonces, ¿qué representaba este punto? Este punto era un punto que tiene el radio, ¿no?, que es la primera coordenada de polares, es 1, y el ángulo es 45 grados. ¿Sí? ¿Cómo es este punto en cartesianas? Si quisiera escribirlo en cartesianas, recordemos que para pasar de polares a cartesianas, la coordenada x la voy a poner como r, que sería en este caso el 1 por el coseno del pi sobre 4, y voy a poner el 1 por el seno de pi sobre 4, simplemente para que vean, no es gran cosa, que es exactamente el mismo punto, ¿no? Si yo le pido al GeoGebra que haga a menos b,
como se ve en el gráfico, me va a dar el 0, ¿está bien? Bien. Esto para empezar a ubicarnos en esta grilla de GeoGebra. Y lo que voy a graficar ahora directamente, entonces, es la cardioide que hicieron con Julián en el pizarrón. Y entonces, para graficar la cardioide, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a pedirle a GeoGebra que grafique una curva. Entonces, introduzco curva, y lo que tengo que poner primero son las coordenadas en las que quiero que se represente esa curva. Como voy a escribir una curva en coordenadas polares, una curva polar, voy a poner las coordenadas en polares, o sea, voy a usar la nomenclatura del punto y coma. Y como habían visto, la cardioide que graficaron hoy era R igual 1 más coseno de tita, del ángulo. Voy a usar acá como variable, en lugar de tita, que no lo va a reconocer, voy a usar t. Entonces voy a poner, en el lugar del R, voy a poner 1 más el coseno de t, tengo que poner el punto y coma, y ahora el ángulo t. Después le tengo que decir que la variable para mí es la variable t, y después le voy a decir entre cuánto y cuánto se mueve el t. Por ejemplo, entre 0 y 2 pi. Y vemos ahí la cardioide, ¿no? La ven dibujadita. Perfecto. Y algo que quiero hacer, a ver si me sale hacer esto, es, podemos, aparte de dibujar esta cardioide, que es la que hicieron hoy en el pizarrón, voy a sacar estos dos puntos. Acuérdense que si uno cliquea acá en la vista algebraica, desaparece, ¿no? Si uno lo puntea, aparece con el punto celeste, aparece ese objeto, y si uno lo saca, ese objeto desaparece. Y lo que quiero que hagamos ahora entonces es una curva más general con un parámetro, ¿sí? Que es como una cardioide más general, que va a ser, entonces vamos a ponerle curva, y vamos a hacer con un parámetro, que le voy a poner acá a ver si directamente uno le introduce un parámetro sin definirlo, GeoGebra debería entender que quiero hacer un deslizador. Vamos a ver si lo conseguimos. Y le voy a poner entonces, como hicimos recién, punto y coma t. A esa curva, esa parametrización en polares, le voy a decir que el parámetro es t y que se mueve de nuevo entre 0 y 2pi. Y ahí me pregunta GeoGebra si quiero crear un deslizador con el parámetro k. Y le digo que sí. Entonces observen, cuando k es 1, es la cardioide original que dibujamos, hizo Julián en el pizarrón, y que es la primera que puse. Y ahora si deslizo el k y voy cambiando, fíjense lo que aparece. Debajo está la original, y la cardioide esta que se va pareciendo más a una circunferencia. Y si achico el parámetro k, fíjense lo que pasa, que se enrula, ¿sí?, en sí misma, pareciera como una circunferencia dentro de otra, y si sigo moviendo el parámetro k, se enrula en el otro sentido, digamos. Les dejo para que ustedes jueguen con esto de ir moviendo el deslizador, a ver qué distintas curvas polares van apareciendo, ¿sí? Bueno, y una cosa más que quiero que hagamos, la última con la cardioide, es que me gustaría ver si puedo describir cómo es que se va moviendo, justamente ver cómo se van moviendo los radios, ¿sí?, en función del tita, que es como uno define, ¿no?, la cardioide. Acuérdense que era R igual 1 más coseno de tita. Entonces vamos a ver, para eso lo que quiero definir es un segmento que una el 0, 0 con los puntos de la cardioide. ¿Quiénes son los puntos de la cardioide? Entonces son puntos de la forma 1 más coseno de, le voy a poner parámetro S ahora, S, y de nuevo con el punto y coma, y de nuevo me debería preguntar si quiero crear un deslizador S, que le voy a decir que sí. Entonces fíjense, ahora vemos ahí los segmentos. Lo que les quiero mostrar ahora es justamente cómo es que está funcionando, una vez más, ¿no?, ya lo hablamos, pero cómo es que están funcionando las coordenadas polares. Ahí, en ese segmento, lo que estoy diciendo
es que fíjense que ahí se ve en la cuadrícula de polares, por ejemplo ahí, que coincide con un cierto ángulo θ, y lo que estoy marcando con esto es cuánto mide el R en función de ese θ. Entonces, para ese ángulo θ, que sería toda esta vuelta así, lo que estoy diciendo es que el R mide lo que mide este segmento, ¿sí? Entonces, voy moviendo el ángulo θ, y lo que voy viendo es como si uno, para ir describiendo la cardioide, uno puede pensar que ese segmento que acabo de dibujar es como un lápiz que uno lo va girando, ¿sí? Según el ángulo, y el lápiz va perdiendo longitud, va perdiendo punta, mientras lo voy girando va perdiendo, se hace cada vez más chico hasta que llega acá al 0, como ya vieron antes con Julián en el pizarrón. Bueno, con esto terminamos entonces esta parte de la cardioide visto en el GeoGebra, y ustedes pueden experimentar, ir agregando distintos parámetros, ir moviendo las variables para ver qué les queda, ingresar deslizadores para ver qué distintas opciones aparecen. Bueno, nos vemos en la siguiente parte. Vamos a ver ahora sí un último ejemplo de curvas polares. Es un ejemplo muy bonito, muy poético, que se conoce con el nombre de rosa de 4 pétalos. Ahora enseguida, cuando hagamos el estudio, se va a entender por qué. Pero vamos a ver cómo se pueden poner las cosas bastante interesantes con curvas polares. Pueden hacerse curvas muy intrincadas, con muchos pliegues, con mucha vuelta, con fórmulas extremadamente simples. Tiene una expresión muy sencilla, que es la siguiente. Es R igual al coseno de 2θ. Por eso quiero mostrarles cómo con expresiones muy simples se consiguen curvas muy sofisticadas. Nosotros hicimos uno que en fórmula era casi similar, que era R igual 2 por coseno de θ. No sé si se acuerdan, esa fue la clase pasada. Y ahí nos dio una curva muy elemental que era una circunferencia. Acá lo único que cambió es que el parámetro es el 2, en vez de estar multiplicando afuera, pasa a estar adentro del coseno. Vamos a ver que eso tiene un efecto que cambia radicalmente la forma de la curva. Yo los invito a ustedes a que jueguen con el GeoGebra, haciendo distintos gráficos, obteniendo distintas cosas con pequeñas variaciones. Se pueden divertir bastante tiempo con eso. Bueno, vamos a empezar a hacer el estudio de esto. Como siempre, el estudio comienza haciendo el gráfico en el plano Rθ de la función que está ahí escrita. Entonces, ¿cómo se hace ¿Cómo sería el gráfico? Tengo que dar un rango de θ, bueno, en este caso de vuelta igual que siempre en los últimos ejemplos. θ va a estar en el intervalo 0, 2pi, es decir, vamos a pegar toda la vuelta. ¿Y cómo es el gráfico? Bueno, el gráfico del coseno de 2θ, si acá viene θ y acá viene r. Acá el r puede ser, fíjense, tanto positivo como negativo, ¿no? Dependiendo del valor del coseno. ¿Y qué hace el coseno de 2θ? Bueno, esencialmente es el coseno de θ, nada más que ese factor 2 lo que está haciendo es duplicando la frecuencia. Está haciendo que el coseno oscile más rápido. Cuando θ recorre todos los valores entre 0 y 2pi, 2 por θ va a recorrer todos los valores entre 0 y 4pi. Entonces, en el mismo tiempo que el coseno de θ haría un ciclo, el coseno de 2θ lo que hace es 2 ciclos. ¿Está bien? Mantiene la amplitud, pero aumenta su frecuencia, oscila más rápido. Entonces, ¿eso qué sería? Si quiero un ciclo completo, si este es 2pi, un ciclo completo no lo hace en toda la longitud del intervalo, sino que cuando llegué a la mitad ya hizo un primer ciclo. Y en la segunda mitad es el segundo ciclo. Entonces, por acá está pi. En este tiempo tiene que hacer un ciclo completo, que es arrancar de -1, bajar y subir de vuelta a 1. Arrancar de 1, bajar hasta -1 y subir a 1. Y en la segunda mitad volver a hacer el ciclo. O sea, lo que haría el coseno, que es tomarse todo este tiempo para acá bajar y acá subir, acá baja y sube, lo hace el doble de velocidad. Eso es lo que afecta en el gráfico del coseno tener esta duplicación de frecuencia. Entonces vamos a tratar de hacer el gráfico aproximado de con este color verde. Digamos que acá está 1,
acá está menos 1. Y entonces esta función arranca en 1, en pi, que antes sería la mitad del ciclo, ahora vuelve a estar acá en 1, y en la mitad, que acá es pi sobre 2, en la mitad, acá está en menos 1. ¿En dónde vale 0? En la mitad de trayecto entre 0 y pi sobre 2 va a valer 0 esta función. La mitad sería pi sobre 4. Acá vale 0. En la mitad entre pi sobre 2 y pi, cuando sube desde menos 1 hasta 1, vuelve a valer 0. Ese es este punto que está acá, que es 3 pi sobre 4. Y acá vuelve a valer 0. Entonces acá completa su primer ciclo esta función. Baja, sube, y ahí llegó. Ese es el primer ciclo del coseno. En esta segunda mitad repite este esquema exactamente, desde pi hasta 2pi. Bueno, la mitad de acá, que este sería el 3pi sobre 2, acá la función va a valer menos 1. Y en 2pi vuelve a valer 1. Muy bien. Entre medio de este y este, vuelve a valer 0. ¿Quién es el que está entre medio? Bueno, la forma de hacer más fácil es contar de a pi sobre 4. 1 pi sobre 4, 2 pi sobre 4, 3 pi sobre 4, 4 pi sobre 4, 5 pi sobre 4. Y acá vale 0. 6 pi sobre 4, 6 cuartos es 3 medios. 7 pi sobre 4. Y acá vuelve a valer 0. Y ahora repito el ciclo. Acá baja, sube y terminé. Bueno, este es el gráfico entonces del coseno de 2θ. ¿Sí? Son dos cosenos comprimidos. Muy bien. Esto, en análisis ahora completo, no lo voy a hacer, es extremadamente largo, porque así como con la cardioide tuvimos que cada cuartito separarlo en un tramito y analizar, acá también tendría que cada pedacito de estos, cada uno de estos tramitos, separarlos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tramos. Bueno, no voy a hacer los 8 tramos, voy a hacer los dos primeros y con eso se van a dar una idea de cómo concluir. Bueno, muy bien, vamos a ver cómo es esto. Entonces, este es mi plano físico, este es el plano XY. Acá es donde vive esta rosa de 4 pétalos, que vamos a ver ahora por qué se llama así. Y vamos a tratar de descubrir qué puntos del plano XY son los que tienen estas relaciones en coordenadas polares. Entonces siempre empezamos en θ igual 0. θ igual 0 es el semieje positivo de las X. Y acá lo que tengo que saber es quién es el R para saber de dónde arranco. Y arranco desde R igual a 1. Muy bien. Es decir, que si este es 1, arranqué acá. Ese es mi comienzo, ese es mi punto de partida de la curva. Ahora avanza la curva. Siempre, ¿cómo avanza la curva? Empiezo la barrida del ángulo. Empieza el ángulo barriéndose desde 0 hasta 2pi. Entonces el primer tramo, el tramo 1, que es este que está acá, el que voy desde θ igual 0 hasta θ igual pi sobre 4, ese es mi tramo 1. Vamos a escribir acá, tramo 1. Quiere decir que voy desde θ igual 0 hasta θ igual pi sobre 4. Pi sobre 4 es esta recta, ¿no? La recta y igual x. Este ángulo es pi sobre 4. Entonces yo voy barriendo desde 0 hasta pi sobre 4. ¿Y qué hace mi radio de 0 a pi sobre 4? Baja abruptamente de 1 a 0. Es decir, que cuando llegué a θ igual pi sobre 4, esta longitud tiene que estar en el origen de coordenadas. Bueno, entonces esto tiene que ir disminuyendo y en pi sobre 4 pasa por acá. Ese es el primer tramito. ¿Sí? Muy bien. Entonces hasta acá ya vimos lo que hizo esto. El primer tramo lo tenemos.
Vamos al segundo tramo. Este es el tramo 1. Muy bien. Vamos al segundo tramo. Recordemos que el tramo 2 ahora, el R es negativo. Entonces, cuando el R es negativo, lo que quiere decir es que el vector se invierte. Entonces, yo ahora voy a avanzar de pi sobre 4 a pi sobre 2. Entonces, mi ángulo viene desde esta recta que dibujé, este eje que dibujé, hasta el eje de las IES. Esto es lo que estoy barriendo. Entonces, tendría que estar por acá. Pero como R es negativo, yo tengo que invertir. Entonces, en vez de estar en este conito, todos los puntos que voy a dibujar van a estar en este conito. Es decir, que mi curva que venía así, ahora continúa para acá. ¿Se entiende eso, no? El ángulo que corresponde es a este sector. Pero como R va a ser negativo, tengo que venir para el sector opuesto. ¿Y qué pasa con esa longitud? Va de 0 hasta menos 1. Entonces, cuando llegué a pi sobre 2, estoy en menos 1. Es decir, cuando llegué acá, a pi sobre 2, estoy en menos 1. Es decir, que estoy en 1 para abajo. Entonces, cuando llegué acá abajo, estoy en 1, estoy acá. Entonces, estoy barriendo esto, pero con R negativo quiere decir que estoy acá abajo y tengo que ir desde acá hasta acá. El radio va aumentando. Por ahora parece como una media luna, ¿no? ¿De dónde salen las pétalos? Bueno, les voy a dejar a ustedes ahora que completen este análisis. El análisis es muy similar, pero ¿qué sucedería en el tramo 3? Que sería el tramo que voy de pi sobre 2 a 3pi sobre 4. ¿Qué es 3pi sobre 4? 3pi sobre 4 se corresponde con esta recta. ¿Sí? 1pi sobre 4, 2pi sobre 4, 3pi sobre 4. Entonces estaría por acá arriba, entre pi sobre 2 y 3pi sobre 4 estoy acá. Como R es negativo, paso acá. Y acá que tengo que ir de menos 1 a 0. Es decir, termino acá de vuelta, de menos 1 a 0. Ahí tenemos el primer pétalo completo. Bueno, les dejo a ustedes que terminen, pero la curva va a continuar. Acá van a tener el otro pétalo. Acá van a tener el otro pétalo. Y acá van a tener el otro pétalo. Y esa es la famosa rosa de los 4 pétalos. Bueno, como ejercicio les dejo a ustedes que traten de pensar cómo hacer una curva polar para graficar una curva de 3 pétalos o una curva de 8 pétalos. Hola de nuevo. Bueno, vamos de nuevo con el GeoGebra. Ahora vamos a hacer la rosa de los 4 pétalos que hizo Julián hace un ratito en el pizarrón. Entonces ya estamos acá con la vista gráfica de polares. Y lo que vamos a poner entonces era, recordemos que la ecuación de la curva polar era R igual a coseno de 2θ. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que poner un punto y coma en la primera coordenada, ¿no? Un punto y coma porque estamos representando que es una curva polar, en coordenadas polares. En la primera coordenada va el R, que en este caso depende de θ, y es coseno de 2θ. Y entonces vamos a poner coseno de 2t, como ya vimos hace un rato, para que nos reconozca eso como variable. Y en el segundo lugar, el θ, que en este caso se llama t. Y ya me dibujó el GeoGebra sin ponerle que era una curva. Qué increíble, me dibujó la rosa de los 4 pétalos. Vamos a hacerlo como se supone que corresponde, ponerle la curva, así le digo t donde se mueve. Porque uno podría no querer hacer toda la curva, como ya el GeoGebra reconoció que era la curva en polares y que era esta rosa de 4 pétalos, ya lo reconoció y lo graficó, como vieron todos, apareció inmediatamente, pero yo podría querer que no sea con toda la vuelta, que no sea con el θ moviéndose en el 0,2pi, sino que querría por ahí poner una parte de esta. Por ejemplo, podría querer poner con θ entre 0 y pi. A ver qué pasa. Entonces ven que me da un pedazo de la curva esta.
Bueno, volvemos a hacer un doble clic ahí y podemos modificar ahora que sí haga toda la curva completa con el 0, 2pi. ¿Ven? Y ahí me da toda la curva. Y bueno, nuevamente lo que podemos hacer, como hicimos recién, es graficar los segmentos para ver cómo se van moviendo los radios. Por ejemplo, puedo poner entonces el segmento entre 0 y 0 y los puntos que están en esta curva, que qué forma tienen, como vimos recién, son coseno de 2. Le voy a poner un parámetro para que me arme un deslizador de 2s, punto y coma, porque es polares S. Me va a preguntar si quiero el deslizador S, le voy a decir que sí, que lo cree. Y entonces vemos que, no sé si ven, cómo van apareciendo. ¿Qué me está diciendo ese segmento? Es lo mismo que vimos hace un rato, lo que me está diciendo es que para ese ángulo θ, ¿sí?, que es toda la vuelta del eje X coordenadas positivas hasta ese segmento, para ese ángulo θ le corresponde el radio, que es el extremo de este segmento que acabo de dibujar. Es este puntito que está acá. Entonces, si vamos moviendo el S, vemos que va recorriendo, ¿sí?, la curva esta. Y vamos viendo aparte cómo lo va recorriendo. ¿Sí? ¿Ven? Cómo van apareciendo en los distintos partes del pétalo. Acuérdense que si uno hace doble clic acá en el deslizador, me aparecen las preferencias del deslizador y yo podría extenderlo y poner que vaya, en lugar de hasta 5, le podría pedir que vaya desde menos 10 hasta 10, para ir observando qué es lo que va pasando para un valor un poco mayor. Entonces lo voy moviendo y voy viendo cómo va recorriendo, ¿sí?, esta curva, cada uno de los puntos, esta representación en polares de esta curva, ¿no?, cada uno de estos puntitos, a medida que el ángulo avanza, como se hizo en el pizarrón. Bueno, los dejo para que ustedes sigan investigando y puedan también de nuevo cambiar algunos parámetros, ver qué pasa si en lugar de 2t pongo alguna otra cosa en lugar del 2, ir jugando con eso y ver qué les queda. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.